Hola a todos los clientes y seguidores de Vision Trade, soy Javier y volvemos a hablar del ciclo económico, pero esta vez vamos a hacerlo mirando a las 4 fases del ciclo, cómo detectarlas y sobre todo cómo posicionarse en cada una de las 4 fases. Los activos se comportan de forma totalmente diferente en función de la etapa del ciclo en la que vamos a entrar. Por lo tanto, es muy importante, o diría yo imprescindible, saber hacia qué parte se dirige el ciclo económico, hacia qué fase. No es lo mismo un entorno donde los tipos van a subir que un entorno donde los tipos van a bajar. No es lo mismo un entorno donde el crecimiento se da por encima de tendencia o donde el crecimiento se está dando por debajo de tendencia. Todo esto va a influenciar a cómo se comporten los activos y por tanto lo bien que lo hagan nuestras inversiones. Así que vamos a abordar estas 4 fases, pero antes, si no has visto el vídeo anterior, te recomiendo hacerlo. Tendrás una pestañita que está saliendo por aquí arriba donde puedes ir directamente al vídeo anterior, al primer vídeo que hicimos, donde explicamos qué es el ciclo económico, cómo se detectan las fases de expansión, de contracción, cuánto duran y sobre todo cómo se mide este ciclo. Una vez abordado todo eso, arrancamos ya, ahora sí, con las 4 fases del ciclo, cómo detectarlas y cómo funcionan y sobre todo qué es cada una de las 4 fases. Bueno, aquí tenemos el ciclo, lo que vimos en la clase anterior es que desde el trough, que sería más o menos el suelo de la actividad económica, hasta el pico, es la fase de expansión. Todo esto básicamente se determinaría como una fase de expansión, porque la economía está creciendo, está yendo de un suelo que ha tocado a un pico donde ya la actividad se atasca porque no puede crecer más. Llega un momento en el que la economía pues, se recalienta demasiado y a partir de ahí pues toca un pico en la actividad. Del pico a de nuevo el suelo del siguiente, de este mismo ciclo, pues hablaríamos de contracción. ¿Por qué? Porque la economía está decreciendo. Entonces, a partir de aquí, pues podemos dividir en 4 fases, ¿no? Porque si os fijáis, podríamos dividir aquí lo que es la tendencia de crecimiento y cuando vamos del suelo al pico, por debajo de tendencia, hablaríamos de recuperación, venimos de una zona de contracción y estamos recuperando a la tendencia, a la media, pero cuando ya sobrepasamos la media, hablamos de expansión. La economía ya se está expandiendo, no está recuperando a la tendencia, sino que ya empieza a partir de este punto a expandirse, a crecer por encima de tendencia y por lo tanto eso es una expansión económica. Así que ya tenemos por aquí la primera fase, que sería la de recuperación, cuando venimos de una contracción fuerte o una recesión, empieza la economía a recuperar. La fase 2 ya es cuando ya empieza a expandir, ya no solo es una recuperación, ya te has recuperado. Ahora lo que estás haciendo incluso es crecer todavía más, te estás expandiendo. Y luego llega un punto en el que tocas un techo en la actividad, se recalienta tanto la actividad que llega un momento en el que ya no puedes crecer más. Y a partir de ahí empieza lo que denominaríamos no una contracción, no una recesión, sino una desaceleración. Empieza la tercera fase, que sería una desaceleración. ¿Por qué? Pues porque los indicadores económicos ya han llegado a un tope en la actividad y a partir de ahí empiezan a desacelerar, ya no crecen al ritmo que crecían, ¿no? Empezamos a desacelerar, pum, 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 y cuando empieza a pasar por debajo de tendencia otra vez el crecimiento o incluso decrece la economía, hablamos de contracción, que sería la cuarta fase donde la economía ya entra en contracción de nuevo y volvería a empezar otra vez. ¿Veis? Ya tendríamos las 4 fases identificadas dentro del ciclo económico y volvería a repetirse. En el anterior vídeo veíamos lo que duraba la fase de expansión, que serían la 1 y la 2, las dos fases 1 y 2, y las fases de contracción 3 y 4. Normalmente la expansión dura mucho más que la contracción. Eso sí, la contracción, la fase 4, puede ser una contracción leve, por eso algunos economistas a veces hablan de, pues vamos a entrar en un entorno de crecimiento por debajo de tendencia, va a ser un crecimiento leve, puede haber una recesión leve, la denominan así, pero hay contracciones que pueden ser todavía peores. Hay momentos en los que la contracción puede desencadenar en una recesión o incluso en una gran depresión, ¿no? Así que ya depende un poco del ciclo económico en el que nos topemos, también de la madurez del ciclo, cuánto ha durado ese ciclo y sobre todo el impacto que va a tener esa contracción. Pero que sepáis que puede haber diferentes tipos de contracciones, no tienen por qué ser todas horribles, pueden ser simplemente contracciones por debajo de tendencia, donde luego el ciclo vuelve a recuperar, ¿no? Entonces dividimos esas fases, fase 1, recuperación o early phase, se denomina en inglés. Fase 2, expansión o mid phase. Tercera, desaceleración o late phase, fase tardía en inglés se denominaría. Y la fase 4, contracción o a veces se habla de recesión si la economía realmente entra en una recesión. En el anterior vídeo en la anterior clase veíamos cómo quien determina si estamos en una recesión
Bueno, hay dos formas de determinar si estamos en una recesión. La primera, la recesión técnica, que se denominaría, que eso es por los inversores, que se basa únicamente en el PIB. Recordar que al final todo esto se mide por el PIB, por el output, por la producción que genera un país. Bien, pues si hay 2 trimestres consecutivos de cambio negativo en el PIB trimestral, ahí hablaríamos de recesión técnica. Por ejemplo, se dio a principios de 2022. Pero una recesión oficial no empieza hasta que la ENVER, que ya decíamos que era la National Bureau of Economic Research, la Oficina de Investigación Económica, esa es la que debe certificar que estamos en una recesión y lo hace mirando a diferentes indicadores. Indicadores de producción, indicadores de manufactureros, indicadores de industriales e indicadores también de consumo y de nóminas. Por tanto, el mercado laboral tiene mucho peso también en determinar si estamos en una recesión o no. Si el empleo, si el mercado laboral se mantiene fuerte, es muy difícil que haya una recesión económica. Puede haber una contracción, pero no una recesión. Entonces, una de las patas importantes para determinar si hay una recesión es el empleo. Cuando el desempleo se empieza a disparar, cuando la gente se queda sin trabajo, ahí posiblemente estemos dentro de una recesión, casi seguro. De hecho, por eso en 2023 todavía la ENVER no ha determinado recesión. A pesar de que hay muchos indicadores industriales de producción, incluso ya poco a poco de consumo, que muestran que están en entornos de recesión, el empleo todavía se mantiene fuerte y por eso no se determina una recesión. Si el empleo empieza a ceder, ahí es cuando la ENVER determinará la recesión finalmente si eso ocurre, ¿vale? Vemos aquí, pues, el crecimiento económico, vemos un poco que lo hace bien, pero esto lo iremos viendo en los próximos vídeos. Lo primero, si miramos la descripción de cada uno de los temas, aquí tenemos las diferentes fases, las he listado, la fase de recuperación, de expansión, de desaceleración y de recesión, ¿vale? Y aquí vamos a ver un poquito cómo se comportan los diferentes factores, ¿no? La economía, los beneficios empresariales, el crédito, para entender un poco cada una de las fases. Lo primero, arrancamos con la fase de recuperación. Los datos económicos siguen siendo malos, pero empiezan a mejorar. Esto es lo importante. La fase de recuperación no le importa si la economía, si los datos económicos están muy contraídos. De hecho, de ahí vienen. Por ejemplo, vamos a pensar un indicador manufacturero, a lo mejor venía de un crecimiento muy fuerte, o un PMI, vamos a pensar un PMI. Un PMI es una encuesta que se realiza a los gestores de ventas de las diferentes compañías. Por ejemplo, hay PMIs manufactureros, pues se realiza a los gestores de las empresas manufactureras y se les pregunta sobre la actividad. Entonces hacen un índice, responden a unas preguntas y ahí se crea un índice. Vamos a pensar que el índice llega a una zona máxima de 70 y luego empieza a caer, pum, 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 pum. Entra en contracción, por debajo de 50 el PMI entra en contracción de la actividad y vamos a decir que hace suelo en 30, ¿vale? Y empieza a recuperar. En realidad, en la fase early, en la fase de recuperación, a nosotros no nos importa que esto esté en 30. Uno puede pensar en términos absolutos, puede pensar, oye, un nivel de 30 es muy bajo para un PMI. Eso significa que la economía todavía está mal. Ya, pero el mercado lo que descuenta es la recuperación. El mercado lo que tiene que descontar es la trayectoria a la que vamos. No le importa, pensando una cosa, al mercado no le importa si estamos en la fase de desaceleración o estamos en la fase de expansión. Lo que le importa es cuándo vamos a entrar en la siguiente fase. El mercado se posiciona siempre para, disculpad, la siguiente fase. Eso es lo importante. No descuenta lo que ya está pasando, descuenta lo que va a pasar. Entonces, cuando vemos un cambio en estos indicadores mientras mantengan la tendencia a la baja, lo que están simbolizando es que la contracción se está haciendo cada vez más duradera. Pero en cuanto vemos un cambio en estos indicadores, ojo que el cambio puede ser un engaño y luego seguir bajando, pero si vemos un cambio sostenido y empezamos a ver una recuperación, a partir de ahí ya el mercado descuenta la fase de recuperación. Y da igual que el PMI esté por debajo de 50. Como está recuperando, el mercado va a descontar eso. El mercado va a descontar que ya está empezando a cambiar esa tendencia. Y cuando esa tendencia cambia, ya entra en la fase de recuperación y esa es la fase más potente de todas. Es de hecho donde se obtienen los mejores beneficios, lo vamos a ver ahora próximamente, pero también es la más difícil de acertar porque puede darte confusiones con respecto a si estás realmente en una recesión, si has salido, puede darte engaños, puede parecer que estás recuperando y realmente todavía te queda más contracción, ¿no? Entonces lo que importa, sobre todo con lo que nos tenemos que quedar, porque poco a poco iremos puliendo todo esto, es que la fase inicial de recuperación, lo que importa es que los diferentes datos empiecen a mejorar. Da igual que vengan de una zona muy baja, da igual que hayan caído mucho, da igual que estén en territorio todavía de contracción, lo que importa es que empiecen a mejorar. Y ahí es cuando el mercado va a descontar una mejora futura, ¿vale? ¿Qué pasa con la economía en la fase inicial? Bueno, se empiezan a ver ciertas mejoras de la actividad económica, pero todavía por debajo de la tendencia, lo que hemos dicho con el PMI, lo que podríamos mirar con el ley, diferentes indicadores que veremos más adelante. Los beneficios empresariales, ¿qué empiezan a hacer? Bueno, los beneficios empresariales a lo mejor todavía siguen muy débiles.
pero las ventas empiezan a mejorar. Vuelve otra vez a reactivarse un poco las ventas y los márgenes se empiezan a expandir otra vez. A lo mejor todo eso no llega al beneficio neto todavía, porque a lo mejor sigue habiendo unos costes altos, sigue habiendo, todavía no sigue haciendo, no recupera los niveles de beneficio neto anteriores, pero si las ventas empiezan a mejorar y eso se mantiene, posiblemente es porque la demanda y el consumo está volviendo a mejorar y ahí descontará el mercado que posiblemente la recuperación esté empezando. El crédito vuelve a crecer, vuelve a expandirse, empieza a haber más demanda de crédito. La política de la Fed suele ser estimulante, ¿vale? Y esto es importante. Normalmente depende, puede ser estimulante o neutra. Aquí deberíamos de añadir neutra porque normalmente cuando la contracción es muy grande, venimos de una recesión o una contracción, normalmente la Fed lo que hace es pausar las condiciones, pausar el efecto restrictivo de la política monetaria. Lo que ayuda es al mercado, en la mayoría de los casos. Pensad, por ejemplo, en la pandemia. En la pandemia la Fed aplicó una política estimulante para ayudar a los mercados. También a finales de la crisis de 2008 se aplica una política estimulante, por ejemplo, la compra de activos del balance para estimular a los mercados. Eso ahora a lo mejor no vuelve a ocurrir porque los balances de los bancos centrales se han expandido demasiado, pero sí que la Fed, en caso de que el mercado entrase en una recesión o una contracción muy fuerte, lo que haría es, por lo menos, quitar su efecto restrictivo de la economía. Porque ya sabe que la economía va a desacelerar por sí sola, está desacelerando, por lo que no necesita ser restrictiva para frenar la inflación. Ya sabe que los precios por sí solos posiblemente caigan por esa contracción económica, lo que hace que la Fed pueda tomar una posición neutra o incluso estimulante, ¿vale? Que es lo que normalmente veríamos en una fase de recuperación. El empleo, como es un indicador muy tardío, el desempleo posiblemente siga muy alto, pero empecemos a ver algún tipo de mejora en el desempleo, ¿vale? Por ejemplo, el mercado puede empezar a recuperar incluso con el desempleo todavía subiendo, porque el empleo es un indicador muy tardío, ya veremos eso. Recordad que en el anterior clase veíamos indicadores adelantados, coincidentes o atrasados. El empleo es un indicador atrasado, por lo que no nos da la situación actual de la fase del ciclo, nos da posiblemente la situación donde estábamos hace unos cuantos meses. La inflación empieza a ser moderada porque venimos, o incluso hay potencial riesgo de deflación, añadiría aquí, potencial riesgo de caída de precios porque venimos de una contracción, venimos de una fase de contracción o incluso potencial recesión, ¿vale? La fase de expansión, ¿cómo funciona? Bueno, pues la economía ya empieza a disfrutar de una recuperación de la actividad económica, la productividad empieza a ser positiva, el crecimiento recupera la tendencia y aumenta. Los datos de la actividad económica vuelven a expandirse. Aquí ya empezamos a pasar con los datos por encima del nivel de expansión y estos siguen expandiéndose, ¿vale? Y esta es la fase de expansión, que es la que suele durar más. Los beneficios empresariales también empiezan a crecer bastante. El crecimiento del crédito es muy fuerte. La política de la Fed, como todavía no se ha sobrecalentado la economía, porque venía de una contracción, todavía sigue siendo neutral. Incluso a veces si cometen el error puede seguir siendo estimulante, lo cual es un error. La Fed aquí ya, cuando la economía está en expansión, debe adoptar una política neutral para no pasarse con la inflación. Y luego el empleo empieza a dispararse los contratos y la tasa de desempleo empieza ya a bajar. En la fase de expansión ya vemos cómo un indicador que se ha atrasado como el empleo empieza a mejorar. Y luego la inflación empieza a acelerar poco a poco, a medida que aumenta y aumenta el crecimiento y empieza a expandirse por encima de la media la economía. Ahí tienes un potencial riesgo de incremento de precios que también viene sostenido con un incremento de los beneficios, con un incremento del poder adquisitivo, con un incremento también de la expansión, ¿no? Todo eso mientras la inflación no se te vaya de control. Luego el problema es cuando se te empieza a ir de control en las fases tardías, ¿no? Posiblemente en la fase de late, en la fase tardía de desaceleración, la economía toca un techo, vamos a ponerlo aquí más abajo, ahí, toca un techo y ya vemos que los indicadores se empiezan a lateralizar, no empiezan a seguir subiendo, ya no crecen más. Entonces la economía llega a un techo y la producción empieza a estancarse. Aquí ya es cuando se empieza a descontar que posiblemente la economía pueda empezar a desacelerar, pero todavía sigue por encima de tendencia. El crecimiento empieza a estancarse, los datos de la actividad económica llegan a un pico y empiezan a desacelerar. Los beneficios empresariales también empiezan a estancarse, ya no tienes los crecimientos que tenías en la fase de expansión, aunque sigues teniendo crecimiento, pero no son los mismos, empiezan a estancarse, no empiezan a hacer récord tras récord. Las ventas también empiezan a estancarse, también el crecimiento. El crédito empieza a contraerse poco a poco y aquí la política de la Fed suele ser, también viene acompañado de eso, a veces es la propia Fed la que induce que los indicadores económicos ya toquen un techo, porque la Fed empieza a ser más restrictiva, empieza poco a poco a ver que la inflación se ha ido de control, la economía está muy recalentada y tiene que empezar poco a poco a subir tipos de interés o incluso a ser un poquito más restrictiva.
A partir de ahí, pues puede ser una reducción del balance, puede ser una bajada de tipos de interés, depende de cada ciclo es único, esto es simplemente un aspecto general del ciclo, una visión general, y cada ciclo es único, como digo, ¿no? Entonces cada uno tiene sus propias magnitudes en diferentes temas. Las empresas continúan contratando a un ritmo más lento, empiezan cambios de calidad, sobre todo en el empleo. No, el empleo no se va a debilitar todavía porque el empleo, recordemos que es un indicador atrasado, es lo último que se debilita, incluso dentro de la recesión es lo último que se debilita. Pero podemos ver un cambio de calidad dentro del empleo, podemos ver que a lo mejor pues la gente empieza a perder su empleo de alta calidad o de jornada completa y empieza a encontrar 2 trabajos de jornada media, cosas así, ¿no? La inflación se acelera demasiado, se ha acelerado ya, se ha sobrecalentado normalmente, de ahí que la Fed también esté aplicando una política restrictiva, ¿no? Luego llegamos a la fase de contracción, ahí es cuando la economía se debilita y decrece o desacelera fuertemente, ahí es cuando la economía puede entrar en recesión. La actividad económica cae, los indicadores entran en contracción y siguen bajando. En cuanto a los beneficios empresariales, pues los márgenes se contraen, empieza a haber menor demanda, los beneficios empresariales caen y bajan también las ventas. El crédito sobre todo se congela, esto es un indicador muy importante porque el crédito se empieza a congelar y la política de la Fed pues aquí puede ser dependiendo, puede ser que todavía se mantenga restrictiva porque la inflación sigue muy alta, ahí tendríamos un escenario de estanflación donde la Fed lucha contra un crecimiento muy bajo pero una inflación todavía muy alta y ahí tiene que seguir incluso aportando. Otra posibilidad es que la Fed empiece a relajar las condiciones porque ve que la economía se está deteriorando muy fuertemente. El empleo, la contratación se congela y los despidos empiezan a aumentar, pero recuerden, esto es muy tardío, no lo vamos a ver hasta la fase final de la recesión. Y la inflación se desacelera, pero con retraso. Incluso hay un potencial riesgo de entrar en deflación y este ciclo volvería a repetirse de nuevo, cada uno con sus magnitudes, cada uno con sus puntos más o menos importantes. A veces la inflación no es tan importante, a veces la política de la Fed no es tan importante, pero casi todo el ciclo es este. Este es más o menos el comportamiento del ciclo que tiene sentido. A partir de aquí, ¿qué es lo primero que indica que el ciclo está empezando a entrar en la fase de desaceleración / contracción? Bueno, pues lo primero que gira siempre son los bonos. ¿Vale? Lo primero que gira siempre son los bonos porque anticipan un entorno de menor crecimiento, pero también anticipan un entorno de tipos más altos, donde a lo mejor la política de la Fed cambia. Luego giran las acciones y por último giran las commodities en el ciclo, es lo último, las materias primas en girar. Luego para recuperar suele ser también el mismo proceso, suele ser primero los bonos, luego las acciones y luego las materias primas, aunque también las acciones pueden descontar antes el crecimiento. Pero suele ser este el patrón. Primero bonos caen, luego las acciones, luego las materias primas sería lo último en caer dentro del ciclo económico. ¿Y cómo se comportan en cada fase los activos? Bueno, pues aquí hay una tabla bastante interesante donde tenemos las diferentes fases. Aquí la fase de recuperación, la fase de expansión, la fase de desaceleración y la fase de recesión. Y vemos que las acciones, lo mejor obviamente es la fase de recuperación. Las acciones de repente empiezan a subir y nadie sabe por qué. Pues posiblemente porque estén descontando una recuperación económica. Ojo con esto porque puede ser un engaño. No siempre las acciones van a acertar. El mercado no es siempre el que acierta. El mercado puede equivocarse también. De hecho, este año el mercado se ha equivocado mucho con respecto a bajadas de tipos de interés y no ha acertado en varias ocasiones, mientras que la Fed ha seguido subiendo tipos. A partir de aquí, pues normalmente sí que vamos a ver una recuperación de las acciones muy fuerte cuando estemos en esa fase de recuperación. Ahí es cuando las acciones mejor lo hacen. La pregunta es, ¿estamos ya en esa fase? Bueno, pues eso es lo difícil de acertar, ¿no? Que a lo mejor tienes un rebote de las acciones simplemente porque están rebotando dentro de un mercado bajista, pero todavía no estás en esa fase de recuperación, ¿vale? Porque si estás en la fase, de hecho, de recesión, o entras en una fase de recesión, fijaros que las acciones lo suelen hacer históricamente muy mal, ¿vale? Esto mide desde 1950 a 2020. A medida que nos vamos adentrando en las fases, poco a poco lo hacen peor. Cuando estás en la fase de expansión es mucho mejor también que en la fase de desaceleración para las acciones. Así que intentar entrar en los mercados cuando el ciclo empieza a revertir, cuando venimos de una recesión, cuando venimos de una contracción y el mercado empieza a recuperar, podría ser lo mejor, posicionarse en acciones porque vienen muy golpeadas de esa contracción y a partir de ahí puedes encontrar buenos precios, buenas acciones que en principio, si el ciclo económico empieza a generarse un nuevo ciclo, te van a venir acompañando con buenos retornos que poco a poco se van a ir disipando hasta de nuevo la siguiente recesión del ciclo, ¿vale? Pero te pueden dar muy buenos retornos. Ahora bien, no intentemos cazar esa recuperación del ciclo tan temprana. Podemos ir con calma, no hace falta, porque si realmente inicia un nuevo ciclo económico, las acciones lo van a hacer bien durante próximos meses y años, ¿no?
Los bonos lo hacen sobre todo bien en la recesión. ¿Por qué? Porque las recesiones vienen acompañadas de una deflación y por tanto una caída de los intereses. Recuerden, intereses y precio en el mercado de los bonos son inversos. Si el bono cae en interés, el precio sube. ¿Por qué? Porque el precio al que tienes, el interés al que tienes fijado el bono que hay en mercado era un interés superior al que hay ahora. Entonces su precio en mercado sube. Si pasa el efecto contrario, su precio en mercado baja, porque ahora tienes bonos que pagan un interés más alto que el bono que tenías en mercado. Entonces, los bonos, si los intereses empiezan a caer, lo empiezan a hacer muy bien. Entonces, en un entorno de recesión, un entorno recesivo, viene acompañado de un entorno donde los tipos de interés caen. Es uno de los indicadores. Si hay recesión, los intereses caen fuertemente. Ahí es cuando los bonos lo hacen bien, porque el precio entonces en mercado de los bonos que hay ya listados sube, ¿no? Es un indicador más de que estaríamos en una recesión. Por eso hay carteras del estilo 60-40, donde tienes 60-40 en acciones, 40% en bonos. Así, cuando hay una fase de expansión, te suben las acciones, cuando hay una fase de recesión te protegen los bonos. El problema es que en un entorno de alta inflación, bonos y acciones correlacionan, porque la Fed sube tipos y eso hace que los bonos se hundan, pero que las acciones también se hundan porque están entrando en la fase de desaceleración. Entonces ahí tienes, ese es el único problema para la cartera 60-40, un entorno alto de inflación, un entorno que no habíamos vivido desde 1970, que hemos vivido este año y que por tanto los gestores lo han pasado muy mal, porque la cartera 60-40 venía de los últimos años, 20 años, a hacerlo muy bien. Y ahora se topan con un entorno de inflación que no tenían descontado, donde correlacionan bonos y acciones y sufren ambas. Ese sería el único punto malo para la cartera 60-40. Y luego el cash, pues también lo hace muy bien, sobre todo en las fases tardías del ciclo, ¿no? Fases tardías y recesión. Si miramos un poquito los movimientos de retorno de precios y demás, esto es una tabla de un libro que recomiendo mucho si queréis aprender más sobre esto, que se llama The Long Goodbye, de Peter C. Oppenheimer, estratega de Goldman Sachs. Y si miramos, tenemos aquí las fases, ¿vale? La fase early sería esta, empieza con la fase de recesión, ¿vale? La fase early, la fase de expansión y la fase de desaceleración. Y aquí tenemos el precio del retorno, el retorno del precio, la expansión del PER y el crecimiento de los beneficios por acción, ¿vale? Y vamos a ver, por ejemplo, que en la fase de contracción, bueno, pues el precio cae, el precio de las acciones cae fuertemente, el PER cae fuertemente también, la valoración cae fuertemente, tiene que venir acompañado de una bajada del PER y los beneficios tampoco crecen. A veces incluso pueden tener riesgo de decrecer. En la fase de recuperación, en la fase early, lo que vemos es que el precio retorna muchísimo, es la fase de mayor retorno de precios, el PER se expande, pero los beneficios por acción no. Y esto es muy importante con respecto a lo que hemos hablado antes. Fijaros que cómo puede ser que el precio suba, cómo puede ser que las acciones suban, cómo puede ser que el PER se expanda, bueno, aquí tiene el sentido de que el PER se expanda, lo vamos a explicar, y los beneficios no crezcan. Pues porque el mercado no está comprando la recuperación de los beneficios, está comprando anticiparse a la recuperación de estos beneficios. Sabe que los beneficios todavía no han crecido. De ahí que sea la fase más difícil de conseguir, de identificar, porque los beneficios empresariales siguen decreciendo o incluso no crecen, pero el precio de las acciones empieza a subir. Y el PER, la valoración, empieza a expandirse. ¿Por qué se expande la valoración? Porque si el PER es precio dividido por beneficios, si el precio sube y los beneficios no suben o incluso bajan, el PER se expande muchísimo, la valoración se expande. Por eso las recuperaciones vienen siempre con una expansión del múltiplo, una expansión del precio también, porque están descontando que el precio va a recuperar en el futuro, que las acciones, que los beneficios van a recuperar en el futuro. Por eso es la fase más difícil de acertar, porque es todo en una premisa de que va a recuperar, de que el mercado está identificando de que la fase de recuperación va a venir, pero no lo tiene 100% asegurado. Luego es cuando viene la fase de expansión, que dura hasta 43 meses. Fijaros que la de recuperación dura 10 meses, la fase de expansión 43 meses, donde incluso ahí es donde los beneficios crecen. Esto lo había descontado ya el mercado en la anterior fase, luego los beneficios crecen y por eso el múltiplo vuelve a bajar, porque el múltiplo aquí parecía caro, pero luego los beneficios crecen, el múltiplo vuelve a ajustar y dices, ostras, pues no estaba tan cara, porque el mercado había descontado eso, se había anticipado a descontar eso. Y luego en la fase de optimismo o la fase final, la fase de final del ciclo, de desaceleración, es donde tienes la mayor expansión de PER porque es donde se suelen crear las burbujas, ¿vale? Y ya no tienes crecimiento en los beneficios y sigue subiendo el precio y eso hace que dura incluso 24 meses y en las fases de optimismo siempre donde tienes las últimas subidas finales, ¿no? Ahí donde tienes el último la euforia final,
porque poco a poco la gente se ha ido subiendo al mercado, ha ido viendo que el mercado no baja, sube, recupera, expande, y ahí es cuando tienen una dosis de optimismo demasiado elevada, creen que esto va a seguir así, ahí se mete todo el mundo al mercado, también se meten las manos débiles, y a partir de ahí pues generar incluso burbujas, ¿no? Porque los pairs se expanden a unos niveles muy, muy altos, y ahí es cuando realmente puedes tener las burbujas o puedes tener grandes mercados bajistas, ¿no? Así que este ha sido las 4 fases del ciclo económico. Espero que hayáis aprendido algo nuevo. Si es así, gracias como siempre a Vision Trade por darme la oportunidad de hacer estos vídeos para sus seguidores y sus clientes. Un abrazo y pónganme en los comentarios si quieren que hagamos una parte 3 de este ciclo económico.